semana absolutamente movida en cuanto a la información general, en cuanto a las noticias que nos ocupan y por supuesto siempre buscamos invitados que hagan justamente a esa realidad y que nos puedan aportar a todos como sociedad y sobre todo a aquellos que nos están mirando en este momento. Bueno, buen sábado, ¿no? Una vez más, gracias por estar. Graciela Zabaga es médica, especialista en ginecología, además cirujana. Un momento muy interesante para concientizar sobre todo por el cáncer de mama. Hace poquito se ha cumplido una fecha en donde justamente se promociona hoy en pos de la lucha. Ayer, viernes 19, ¿no? 19, ayer. Claro. Sí. 19 es el Día Mundial del Cáncer de Mama que lo estableció la Organización Mundial de la Salud. Bueno, aquí en la provincia se han hecho muchas actividades, se han llevado adelante, me parece que es una buena campaña. Bueno, el doctor Pacerini también lo sabe, legislador, Unión por Córdoba. Bueno, gracias por estar acá. Son varios los temas que nos ocupan, uno de ellos tiene que ver un aniversario lamentable de la muerte de De la Sota, una persona a la que ha estado muy pero muy ligado y bueno, seguramente habrá que recordar y recomponer, ¿por qué no?, el PJ. Así es una pérdida irreparable, pero también siguiendo su línea de pensamiento, al día después de su fallecimiento tenemos que ponernos a trabajar porque son muchas las responsabilidades que él nos dejó, entre comillas, con un gobierno que defender, con una provincia que cuidar y con un legado que, bueno, queremos honrarlo, así que claramente es una gran responsabilidad. Bueno, me parece que hay muchas ganas por parte del PJ de gobernar la ciudad de Córdoba, así que ya en un ratito vamos a estar hablando de ello. Maximiliano Vital está con nosotros porque también preside la organización Inquilinos Córdoba. Sí. Cada vez más lejos la posibilidad ahora, ¿no?, concreta de tener una casa propia, por lo tanto era necesario reacomodar algunas cuestiones que estaban sueltas. Bueno, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Sí, bueno, estamos con una discusión de una ley de alquileres que venimos impulsando hace 2 años. Hemos tenido un avance importante a fines de la semana pasada y en el transcurso de esta, así que bueno, la verdad que contentos, pero bueno, falta todavía un largo camino por recorrer. Bueno, ya en un ratito nos vamos a ocupar de algunos detalles, ¿no?, de los beneficios para los inquilinos y de qué se estarían quejando las inmobiliarias y sobre todo los propietarios de departamentos. Más las inmobiliarias que los propietarios. Más las inmobiliarias. Sí, bueno, es un detalle. Sí. Yo, bueno, después cuando avancemos, pero la verdad que salir a desmitificar un poco también, porque esto los va a beneficiar también a los propietarios en este sentido. Así que bueno, la verdad que es un gran avance que hemos tenido en el transcurso de estos días. Bueno, con nosotros Vanessa Ruiz, conoce más que nadie del precio de los alimentos, preside el Centro de Almaceneros y es lamentable lo que estamos viviendo, ¿no? La inflación que se conoce mes a mes, la inflación sobre todo en los alimentos, algo tan básico, tan esencial, que se nos está escapando absolutamente del presupuesto. Gracias por estar. Realmente es así. Muchas gracias por la invitación, nuevamente teniendo en cuenta la entidad. 7,04 es el número que se midió en el incremento en lo que fue canasta básica alimentaria para septiembre, uno de los más altos en los últimos 6 años. Bueno, esto nos da el índice de cómo cuesta hoy presentar un plato de comida y sobre todo para las familias más vulnerables, números ciertamente difíciles y ya en lo que se desarrolla este mes nuevamente. Bueno, estamos viviendo una situación sumamente preocupante en cuanto a la economía, ¿no? A lo que nos está pasando a todos los argentinos. Parece no encontrarle este gobierno una salida a corto plazo, y no hablo ni siquiera de este gobierno, sino de todo lo que viene sucediendo a lo largo de los años. Pensaba que tras la muerte de un líder, como fue De la Sota, ¿qué pasa con un partido político importante, ¿no? Porque se pueden dar dos cosas, o grandes divisiones o una unidad. ¿Cómo se está mostrando el panorama? Bueno, claramente la muerte de la Sota generó consecuencias a nivel provincial y también repercusión a nivel nacional porque él estaba en su última etapa luchando por su sueño de ser presidente de la nación y justamente en esos últimos días era cuando la palabra puentes, que él usaba mucho para configurarlo, la imagen de los acuerdos que había que hacer para la política, él ya sonaba como un referente que podía unir al peronismo a nivel nacional. Lamentablemente su muerte trágica, repentina, trastoca todo eso. En Córdoba, la reacción de la enorme mayoría de la dirigencia del peronismo, con el gobernador Schiaretti a la cabeza, fue obviamente honrar la memoria de De la Sota, profundizando un proceso de unidad. Es decir, que como él, De la Sota lo peleó en vida, que luchó por la unidad del peronismo, la unidad de los argentinos, bueno, quienes debemos honrar su memoria tenemos que hacerlo en la práctica. Y claramente el gobernador tomó muchas decisiones en estos cortos 30 días, orientada justamente a fortalecer la unidad del peronismo, pero sobre todo también para darle fortaleza al gobierno de Córdoba
que comenzó de la Sota hace ya 19 años, en el año 99, y que bueno, Schiaretti está continuando. Y nosotros obviamente vamos a honrar esa decisión de acompañarlo a Schiaretti, de fortalecer políticamente con los aportes y con el ingreso de otros dirigentes que por alguna circunstancia estuvieran distanciados, justamente para enriquecer la propuesta y obviamente volver a ser opción de gobierno el año que viene. Bueno, volver a ser opción de gobierno el año que viene. A lo mejor esta la tienen un poco más fácil que poder gobernar la capital, ¿no? La intendencia de la ciudad, que tanto les ha costado al peronismo. ¿Cómo se están armando? Si es que en este momento se habla de esa posibilidad o simplemente se toman proyectos, digamos, ¿cómo se está discutiendo esa posibilidad? Bueno, desde lo personal, yo vengo trabajando desde fines del año pasado, junto con Natalia de la Sota, sí, bueno, construyendo un proyecto político para gobernar la ciudad que, como bien decís, para un justicialista hace del año 73 que no se da esa oportunidad. Exacto. Y bueno, ese desafío nosotros lo vemos como un objetivo posible, también configurando un proyecto de unidad, yendo a hablar con sectores inclusive de extracción y procedencia diferente a la del peronismo, con sectores sociales, con gente que trabaja en organizaciones que hacen mucho por la comunidad y que por ahí la política partidaria no los busca o no los encuentra. Y bueno, en ese objetivo estamos trabajando con Natalia. Obviamente el golpe de la muerte de José Manuel no nos paralizó, pero sí nos golpeó duramente, pero estamos con mucha más fuerza comenzando ese camino para buscar la unidad y, ¿por qué no?, gobernar la ciudad el año que viene. Bueno, entonces voy a aprovechar eso y le voy a preguntar en momentos nada más qué haría con el transporte, ¿no? Una situación que no parece encontrar cauce hasta ahora, ¿no? Ya se viene una nueva suba del boleto de transporte urbano también, entre otras cosas. Vamos a meternos con los inquilinos no beneficiados. Primero porque no tienen la posibilidad de tener una casa propia, ¿no?, suya. Y por otro lado porque muchas veces son vapuleados y están dependiendo de la ley del mercado muchas veces. Sí, obviamente que a nosotros nos impacta muchísimo, ¿no?, hoy la economía. Nosotros a principio de año desde la Federación hicimos una encuesta de cuánto era el impacto que tenía el alquiler en un salario promedio de un inquilino, y es casi el 50% del salario se destina en alquilar sin tener en cuenta expensas ni impuestos. O sea que si uno incorpora estas cuestiones, estamos hablando que el 60 o el 70% de un salario de un inquilino se destina solamente en vivir. Entonces, muchas veces nosotros planteamos, si cada vez que queremos sentarnos a discutir las reglas en las cuales estamos en el mercado de los inquilinos y nos planteamos cuál sería la mejor salida, el marco inmobiliario dice que tenemos que tener la casa propia. Ahora, ¿qué margen de ahorro puede tener un inquilino si casi el 60-70% de un salario lo destina solamente en alquilar? Entonces termina siendo hasta un círculo vicioso donde muchas veces nos ponen en la cabeza que tenemos que ser propietarios para tener una buena vida. En realidad también nosotros empezamos a discutir si en realidad, ¿por qué tenemos que ser propietarios? ¿Por qué yo no puedo tener una buena calidad de vida siendo un inquilino? Y es por eso que desde ahí también avanzamos en la discusión de la ley de alquileres, que estamos tratando de plantear cambiar un poco la cultura del alquiler en la Argentina. A ver, ¿cuál es la queja más frecuente por parte de un inquilino, ¿no? En relación, no sé, al inmobiliario o al propietario mismo. Sí, bueno, la realidad es que la mayoría de los inconvenientes los tienen cuando intercede este intermediario que es la inmobiliaria. Y hoy en día casi el 80% de los contratos se hacen a través de inmobiliaria. O sea que en realidad es una situación que es muy generalizada. Ahora, los problemas que la mayoría tenemos son las humedades, los problemas de los edificios. O sea, hoy le preguntas a un inquilino si prefiere un departamento estrenar o uno viejo, te elige uno viejo porque tiene mucho menos problemas y mucho mejor calidad de construcción que uno nuevo. Estamos hablando de hoy de departamentos de 5 años que ya tienen humedades, problemas importantes, y ni hablar de que cuando vienen a plantear un problema a Inquilinos Córdoba, empezamos también a decirle cuáles son los derechos que tienen, que ese es el uno principio. muchas veces los ignora. ¿Alquilan en este momento o alquilaron alguna vez? Sí. ¿Sí? ¿Y qué sentían? ¿Esa necesidad también de lograr la casa como un objetivo? Sí, claramente. Yo como estudiante y luego cuando me casé, en mis primeros años fui inquilino, tuve la oportunidad de acceder a un crédito hipotecario, pero obviamente cuando uno es inquilino, el primer sueño que tiene antes de la casa propia es dejar de pagar un alquiler. Sí. Y creo, bueno, conozco mucho del trabajo que han hecho ellos, han ido a la legislatura, los hemos escuchado mucho, y creo que hoy hay un flagelo que
recién hablaba de ella, un 7,04 los alimentos. Los alquileres se mueven mucho con la inflación, muchos de los contratos se fijan en dólares. Hoy tenés las dos maldiciones juntas, la devaluación y la inflación. Entonces, bueno, la lucha de ellos es muy brava. E incluso, como ha pasado el año pasado, que por eso venimos impulsando esta nueva ley de alquileres, los alquileres no solo aumentaban por encima de lo que sería la actualización de nuestros salarios, sino incluso por encima de la inflación. El año pasado el mercado inmobiliario imponía aumentos semestrales entre un 12,5 y un 15% semestral, que hacía entre un 27 a un 33%. Los salarios aumentaron un 20% y la inflación fue de un 26%. Entonces, la realidad es que también esa necesidad de vivienda hace que uno termine aceptando estas condiciones y este abuso inmobiliario, que es lo que nosotros planteamos. Por un lado, la necesidad de alquilar con derechos, como bien planteabas, ¿no? Y por otro lado, la necesidad o el derecho de poder alimentarnos como corresponde, que en este momento no está sucediendo. Recién hablaba de volúmenes que son impensados. Y hablabas también de la inflación, y fíjense cómo muchos otros productos básicos, pero se fueron por las nubes, y mucho más que la inflación. Harina, por ejemplo. Y bueno, harina, aceite, los commodities de la Argentina se mueven a precio dólar. Lamentablemente, y es lo que hablamos, los ingresos no se mueven a precio dólar. Ningún salario se actualiza de la forma en la evolución que están teniendo los precios. Y bueno, y esto hace de que se muevan todos los productos. Nosotros desde la entidad, desde nuestro departamento de estadísticas, que cumplió 10 años de trabajo consecutivo e ininterrumpido, medimos 50 artículos de canasta básica alimentaria. No hubo ni uno solo que no se moviera. Obviamente, desde mayo en adelante, cuando empieza todo este proceso de la devaluación de nuestra moneda, impacta de lleno. Ya en la proyección de enero a septiembre tenemos casi un 39% de incremento en los alimentos. La proyección para todo el año va a ser del 50%. No hay forma de que alguien presente un plato digno en un hogar con estos incrementos. Bueno, y uno piensa, por ejemplo, bueno, no sé, hay que recurrir a lo mejor a las frutas y a las verduras, pero también las frutas, por ejemplo, está entre lo que más aumentó, ¿no? La estacionalidad y más, porque la variable, uno dice, bueno, una ensalada de lechuga y tomate y está atado a la variable de la lluvia, de la sequía. Es imposible. Hay niños, lo dialogábamos la otra vez con el Colegio de Nutricionistas, hay niños que han perdido la capacidad de consumir fruta. Porque, bueno, por una vez no se compra, la otra tampoco. Cuando tienen la posibilidad de consumirlo ya no les gusta. Entonces, aparte, hay otra realidad. De lo que se consume de verduras es solamente la papa. Apuntamos a los hidratos de carbono. Bueno, la fruta va quedando de lado, decías recién, hidratos de carbono, la harina y el aceite es el componente de los fideos, el arroz. Los alimentos de máximo consumo en un lugar muy vulnerable son los que más se han incrementado. Esto tiene un doble efecto, golpea doblemente, porque si bien a todos nos ha pasado, así como estamos afectados por el tema de los alquileres, sobre todo en el área comercial, lo vemos todos los días, el gran problema que tienen con los alquileres, acá vemos el otro problema, el problema de que todos hemos hecho recortes. La clase media es quizás quien más ha sufrido y hace sus compras quirúrgicamente, pero hay otro segmento que ya recortó todo lo que podía recortar. Entonces ahora va por recortar la cantidad de alimento que consume. Esto es la faceta más dolorosa y es lo más agudo, porque bueno, ya recortar alimento no lo merece nadie. No, tenemos algunas placas para repasar lo que ha ido incrementando la inflación y sobre todo la última medición que ha dado a conocer el INDEC en relación al mes de septiembre, que ha sido durísima. Se esperaba que sea por encima de los 6 puntos y bueno, terminó siendo exactamente así. Y muchas veces planteamos este tipo de situaciones entre quienes están acá, pero no encontramos la solución, o al menos no está tan al alcance de nuestras manos. No está, bueno, no importa, pero fue de 6,5%, bueno, tremenda la inflación. Buenísimo. Y esto pareciera que tampoco va a parar. Como legislador, ¿no? Le pregunto, a ver, si yo le dijese quién tiene la solución y me la diese, bueno, seguramente sería mago, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer? Bueno, claramente creo que quien define las políticas económicas nacionales es el gobierno nacional.
y creo que hace 3 años viene, lamentablemente para todos nosotros, errándole feo. El propio presidente dijo en campaña que la inflación era un tema sencillo de controlar, que el dólar no iba a ser un problema. Se tomaron lamentablemente, muchas medidas que fueron advertidas, no solo por la oposición, que no tiene responsabilidad en lo que está pasando porque la mayor parte de la oposición, por lo menos la que pertenecemos nosotros, en decisiones difíciles lo acompañó al gobierno para que el país tuviera gobernabilidad, pero lamentablemente se retrajo el consumo. Creo que no hay ninguna política en la Argentina económica que funcione bien si la consecuencia es que el consumo se achique. Yo no soy economista, soy médico, hago política, escucho y tuve la oportunidad y el honor de trabajar mucho tiempo al lado de la Sota, de Ángel Mario Letore, gente que sabe mucho. El 82% del Producto Bruto Interno es el consumo popular, el consumo de la gente. Si no hay consumo, el PBI cae y es lo que está pasando. Yo creo que el gobierno tiene todavía una oportunidad para rectificar el rumbo, pero creo que está golpeando la peor puerta de todas, que es la del Fondo Monetario, porque además de todos estos problemas, el endeudamiento y el pago de la deuda va a pesar también negativamente sobre la política. Creo que debería haber una decisión donde la economía crezca por decisiones que toma el gobierno. Habría que tomar medidas impositivas y no seguir ajustando, porque la gente que trabaja, la gente que quiere progresar no da más. El que produce no puede producir. El que trabaja ve que sus derechos y sus ingresos se achican cada vez más. Entonces me parece que ahí está el problema y el gobierno debería rectificar y escuchar a gran parte de la oposición que le quiere dar ideas para solucionar el problema, no para Bueno, vamos a escuchar ahora a la doctora porque, claro, ayer fue el día de lograr conciencia sobre la necesidad de hacer chequeos, Día Mundial contra el Cáncer de Mama. ¿Se ven más casos o menos casos? Se ven más casos, se ven gente más jóvenes y además tenemos una situación con las personas adultas que tienen una longevidad mayor. Entonces se relaciona la degeneración celular de la vejez o de los años más la degeneración celular del cáncer. Entonces vemos más problemas oncológicos. ¿Y se ven más, digo, porque hay mayor consulta, digamos, se ha generado? Bueno, es que la gente está aprendiendo a consultar más. O sea, la gente sabe que, por lo menos en lugares como estos, ¿no? Como es Córdoba, que la gente sabe que debe hacer medicina preventiva. Y cada vez estamos empezando a hacer los controles en menores edades. Por ejemplo, antes empezamos a hacer mamografía a los 40 años. Y ahora estamos empezando a hacerlas con otro criterio, a partir de los 35 aproximadamente. Que se anticipó la edad de comienzo de prevención. Sí. Bueno, es muy importante. Y a ver, doctora, digamos, en casa, ¿uno cómo puede darse cuenta que a lo mejor algo no está tan bien y que uno debe consultar? Eso es lo más simple de todo. Más allá de lo que uno hace anualmente, este chequeo, ¿no? Sí. Lo primero que debe ser que la mujer tiene que conocerse, conocer su cuerpo y hacer un autoexamen. El autoexamen tiene que ser periódico, mirarse al espejo, ver si hay alguna cosa diferente entre una mama y la otra, ver si se retrae un pezón y tocarse en el sentido así, en esta posición. Tocar toda la mama y ver si se interpone algo entre la mano y la costilla. En algunas personas es más difícil porque tiene una hipertrofia mamaria y en otras hay prótesis, pero lo mismo, es conocer su cuerpo. Eso por un lado. Y por otro lado, tener el hábito anual de concurrir a su ginecólogo, que siempre debe hacer el examen ginecológico. Bueno, eso una vez al año, por cierto, sí, ¿no? Pero ¿cuánto juega el miedo, digo, ¿no? A descubrirse algo o la conciencia. No querer chequear. Exacto. La conciencia. Y además, gente que ya tiene familiares, por ejemplo, que padecen alguna enfermedad oncológica, entonces a esa gente le da más trascendencia a esto. Ahora es muy importante que el médico ginecólogo ponga las manos en el paciente, que no sea todo diagnóstico por imágenes, que realmente sea la medicina clínica como ha sido toda la vida. Exacto, que así debe ser. Exacto. Sí. Un poco más de tiempo, ¿no? Para el paciente o para cada paciente. Sí, yo como decía ella, lo que veo es que está avanzando mucho el tema de la concientización. Yo creo que en ese sentido, obviamente desde parte de los médicos, la cuestión preventiva ha generado una conciencia y también muchos programas a nivel del Estado que han generado una concientización. Este mes del cáncer, esta concientización me parece que va a prevenir y obviamente que al inmediato no va a haber resultados, pero creo que claramente esa acción preventiva va a mejorar al futuro, detectar
muchísimo. Bueno, muchísima los voy a invitar satisfacción. ahora al primer corte y a ver, a disfrutar a uno de los artistas cordobeses que siempre les presentamos y que inclusive Daniel Pacerini conoce muy bien porque ya ha visto la obra. Así que después de que ustedes vean en imágenes y a la vuelta de la pausa le vamos a pedir también a él una devolución. Estuvo exponiendo en el Carafa, allí lo tenemos a Lucas Jalowski, nacido en Córdoba, es pintor, es dibujante y también arquitecto. Entre sus últimas exposiciones individuales se destaca Los Bañistas. Estas fotografías, estas pinturas que estamos viendo son parte de esta colección. Estuvo exponiendo en el Museo Carafa hace poco tiempo y a esta serie justamente pertenecen las obras que estamos viendo. Ha participado también en muestras colectivas en distintos lugares, en la Bienal de Arte de Jerusalén, fíjense, entre otras. Ha sido también reciente seleccionado en la Residencia Furiosa de Dibujo en Rosario en el 2017. Bueno, es un súper pintor que tenemos nosotros el agrado de presentarles en esta oportunidad. Con él nos vamos a la pausa y enseguida les mostramos más y nos hacen una devolución acá, en piso. ¿Les parece? Pausa, ya venimos.